Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, ¿cierto? Eh, Agradecido de mi parte y también de la escuelita de su presencia este día, ¿cierto? Este día sábado, para algunos heladitos, así con frío, otros no tanto, pero bueno, aquí estamos viviendo todo este tiempo de invierno, ¿cierto? Esta semana bajo digámoslo así, el enfoque o la luz, digámoslo así, también eh, de este solsticio de invierno, ¿cierto? Que es celebrado por tantos pueblos de esta geografía, ¿cierto? Pueblos originarios, mapuches, aymaras, quechua, etcétera. Eh, Agradecerles su presencia y, bueno, agradecer también a la persona que hoy día nos ha venido, ¿cierto? A acompañar el día de hoy, a conversar con nosotros, a compartir con nosotros, que es nuestro querido amigo Pedro Pablo Achondo, que está aquí presente, ¿cierto? Desde Valparaíso, el puerto principal, ¿cierto? Como dice la canción, aquí está acompañándonos para ofrecernos, ¿cierto? Sus reflexiones, que ya en cierto modo han sido anticipadas, ¿cierto? En el cartelito, en el afiche que ustedes seguramente vieron en, eh, en las diversas redes sociales que tenemos como Escuelita de Teología India. Pero como es tradición, ¿cierto? Antes de pasar la palabra, ¿cierto? Antes de presentar a Pedro Pablo también, eh, vamos a partir con un momento de espiritualidad que va a estar a cargo, como siempre, de nuestro querido Peñi, ¿cierto? Cristian Muñoz. Así que, Cristian, te dejo la palabra para que tú puedas dar inicio a este momento de espiritualidad. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos, a todas, en este día que nos convoca un nuevo espacio de reflexión. Eh, Quería quizás también traer a colación y hacer solidaridad con los hermanos de Ecuador. Estaba pensando en Leonidas Issa, que recientemente fue tomado preso de manera... Yo creo que la figura me parece que es secuestrada, ¿eh? Porque creo que porque la forma en la que lo detuvieron durante 15 horas incomunicado. Eh, este hermano quechua que está adelante de la CONAIE, ¿no es cierto? Y en Ecuador, un momento difícil que están viviendo ellos, obviamente estar ahí en comunión con ellos. Y yo hoy día quería compartirles, vamos a ver un video, pero me gustaría hacer una breve palabra eh, sobre, mm, sobre lo que vamos a escuchar, a ver, a observar eh, y a rezar, porque es en el fondo también. El verbo en Mapuzungún, eh, para la palabra orar, rezar o comunicarse, es guillán, y un guillatún, ¿no es cierto?, es una acción de oración. Eh, es interesante porque, por ejemplo, cuando uno dice kofke es pan, y kofketún sería hacer pan o comer pan, entonces un kofketufe sería alguien que hace pan, y por lo tanto tiene un arte para hacerlo, ¿no? También podría decir que existe un guillafe, ¿no? Guillatufe, que es alguien que tiene la virtud de saber hacer oración. Y, y uno podría preguntarse de dónde le proviene ese espíritu, ¿no? Desde dónde se alimenta ese espíritu, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, un cosquetufe es alguien que ha comido panes, ha sabido saborear, ha sentido el crujir del pan, etcétera, ¿no? Y en el caso de un guillatufe sería alguien que ha descubierto, ¿no es cierto?, a través de la espiritualidad, algo que lo invita a hacer oración, ¿no? Y evidentemente que en el mundo del pueblo mapuche, la palabra mapuche lo dice, ¿no es cierto?, la gente de la tierra, es la tierra de la cual brota ese espíritu con el que se conecta y con el que lo transforma en oración. Vamos entonces a
escuchar un guillatufe haciendo una oración con la cual todos vamos a hacer este momento de espiritualidad. Mai punyen mapu, mulalo tu fameu, tu achi lewel meu askulalo tu achi puchi yipun. Mun tanya imun alun newen, alun mongen, koi fi meu kepala imun alun kimun tamun mongen meu. Pantan meu betu mongen leimun, incin tapu mapu cereke yemai, pu nyum reke yemai, paliwen reke yemai, pu kuyin reke yemai, pu ichike reke yemai, kakom pu mongen petu mongen lein tu fachi mapu, rekulu wain tain kumefeliain. Ya fulu ain kafei. Inchepe tu weche wen truñenta ti. Welupo yentu que fin teñin mapun chiñentu que meu. Pamachi wiñokin tu meken pu mapun chiñi que wen. Tai mapun zongun, tai mapun cherakisuam, tai mapun chingelam. Inchecha pura ñen tañi kalul meu. Ka tañi mongen fillantu meu yemai. Welu tañi rakisuam meu. Tañi piu que meu. Puliu meu yemai. Mapun chiñen inchefe pi. Tu faci los mapu meu mulai tanyi mapun chikupal, ka tanyi mapun chetuun yemai. Kim ke filen, fanten meu chumye si jam tu kein ta she, kon pushe, ka kuntu ke fein punyen mapu, kon fil mongen meu. Femuechi fachan tu kupai na meken, tamun mongen meu. Kintu meken fil la wen yei mingen menoko, kintu meken lif kon yei mingen chayen ko. La wen reke yemai, kintu meke fil ya el mapu yei mingen leufu. Kakin tu meken la wen mamul, ka fil mongen nyei mingen mawisan tu meu. Kun tu meken inche tami fil mongen meu. Kunyu tu mekean tami mongen meu. Pu wesake che kupale yengun wesake sungu tami tun mongen meu. Inche mapun chenyen tati, ka fei meu inka meken, fillante kupayal tu vachi mapu meu. Kom ta mongen mulein tu vachi mapu meu, rekulu wain, ka kunyu tu kein, ka inka mekein. Femuechi kume feliain mongen tai mayawi. Peula con un que fin tamun wal mongen meu. Nyochi amuan, nyochi chekayan. Eluen kume chekayal fureña fen. Kume kimen, kume ngelam. Kume newen punyen mapu. Fureña fen pilenta emon inche. Kume wiñol tañi ruka meu ka yemai. Nyelai wesake sungu tañi chekayal. Inche kintumeken, kiñeki sungu kupaña imon muten. Chanantulayan, kake sungu mongen, tañia mual meu. Fei sungu me que fin puñen mapu, tu fachi puchille pun meu. Kupale murken inga tu me que fin, kume feliay mun, rumel mongen meu. Filante kupayal, fil chipante kupayal, turpu aflayay mun. Inchin pu mapunche petu mungelein, kunyutu kein, kain kame kein tain mapu. Chumueche tain kuifike chayen feula mulelu wenu mapu meu rekeye mai. Fei tañi sungu, fei tañi rakizan puñet mapu, kantu kachi pantuku payal, injin pu mapunche soy kimayain, tai mapunche ngilam, rakizam, tai mapunche sungu yemai, tai puchoyum, weftualu soy kimun nyayengan peumanyen. Pui tañi sungu, tañi yeyipun, puñet mapu. Ya. Bueno, el Peñi obviamente ha convocado a los Cuifique Cheyenne, nuestros antepasados, ¿no? para decirnos esta palabra, ¿no? Tañimapu Yanquén, ¿no? Nuestra tierra se defiende, ¿no? Y la tierra, con todo lo que simboliza, ¿no? Estaba pensando particularmente ahora que se viene para el caso chileno, el tomar una decisión respecto a si vamos a decidir que la Constitución pueda seguir adelante, pensando particularmente en todo lo que hay contenido en ella respecto a la plurinacionalidad, para poder de una vez por todas realmente comenzar a caminar un camino de respeto, como se merece los pueblos originarios, y que nos recuerdan, ¿no?, esta necesidad de defender nuestra tierra, en todo el amplio sentido de la palabra, de lo que significa la Mapu, con ese espíritu, con ese Nehuen,
que nos traspasa a todos para seguir en esta caminada juntos. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a Mapu, agradecer a Dios que nos permite estar comunicados y tener este espacio para poder reflexionar, compartir, abrazarnos, aunque sea virtualmente, pero estar juntos. Chaltumay para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bonito momento, ¿cierto? Y esperemos que durante este encuentro y en nuestras cotidianidades, ¿cierto? Como decía la rogativa, ¿cierto? El Yigipún, no hayan cosas malas en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestras vidas, y al contrario, solamente eh, lo bueno, y bueno, si aparece lo malo, también poder enfrentarlo con esperanza. Eh, bueno, entremos a tierra derecha ya, como se dice en el fútbol, o en la hípica, no lo sé. Vamos a comenzar, ¿cierto? A darle la palabra aquí a nuestro querido amigo, ¿cierto? De tanto tiempo, ¿cierto? Pedro Pablo. Vamos a hacer una presentación de él. Quizás todos ya lo conocemos, ¿cierto? Pero para efectos, ¿cierto? Digamos, no sé si llamarlo formalidad, eh, pero para que pueda quedar también testimoniado en esta grabación, porque también esto va a ser grabado, ¿cierto? Y subido a YouTube para quienes no hayan podido asistir el día de hoy, para que podamos conocer quién nos va a acompañar en esta tarde, ¿cierto? Bueno, Pedro Pablo Achondo Moya, ¿cierto? Él es licenciado en filosofía y también en magíster en teología. Es bachiller en teología y se encuentra, ¿cierto?, cursando el doctorado, ¿cierto?, es un doctorando en estudios territoriales, ¿cierto?, con una tesis acerca del sufrimiento ambiental o socioecológico. Eh, Fue religioso, ¿cierto? También fue misionero en el Brasil, ¿cierto? Y también en Chile. Ha trabajado en cárceles, en comunidades indígenas, y hoy día se encuentra en la ciudad puerto de Valparaíso, enseñando filosofía y teología en la Universidad Católica de Valparaíso. Interesado también por la teología de la liberación, teología política, la ética, el diálogo intercultural, ¿cierto? Y los temas concernientes a la teología. Ha publicado libros de teología, ¿cierto? Un par de ejemplos, ¿cierto? Desde El abismo clamo a ti, Señor, ¿cierto? Y también Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús, pero también hay otra faceta de Pedro Pablo, que él es poeta, ¿ya? Eh, y como poeta ha publicado, ¿cierto? Algunos textos bastante buenos, ¿cierto? Súper interesantes que yo también se los recomiendo, ¿cierto? Como por ejemplo Itinerantes, Anastasia, ¿cierto? Y el último que salió este año, ¿cierto? Ahí recién salido del horno, Verde como la tierra. Eh, Pedro, Pablo, la palabra en este momento es tuya. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora estamos esperando ansiosos lo que tú nos quieres entregar, compartir el día de hoy. Muy bien, pues. Chaltumay por la invitación. Muchas gracias a la ETI, ¿no?, a todos los que están detrás de la Escuela de Teología de India. Y ya que escuchamos, están llegando más amigos, amigas, que bueno, ya escuchamos esta rogativa, yo me voy a tomar la palabra de empezar y abrir justamente con un poema de este libro que acaba de salir, Verde como la tierra, ¿ya? Y voy a leer un pequeño poema como para abrir la sesión. El número 76. Despedazados, despedazamos, torturados y tuertos, ni se imaginan lo que es una guerra, buitres hambrientos de euros. En el Nagmapu cantamos canciones tristes de voluntades verdes. Acá el amor es nuestra única esperanza. Nos sacarán los ojos y hasta el corazón, pero en Nagmapu se libra la verdadera batalla, de noche y cotidiana tan llena de futuro como de flores. El amor nos costará la vida verde como la tierra. Quería venir ahí con esta pequeña poesía simplemente para homenajear a un pueblo que pese a todo sigue resistiendo y persistiendo en esperanza. Bueno, voy a compartir pantalla para que ya iniciemos esta sesión. A ver si esta cosa me permite. Ahí está.
esta sesión que en el fondo hemos titulado Una teología híbrida y territorial. ¿Ya? Aquí yo le puse otro título: Una iglesia híbrida, polifonía y mezcla, fe, vida y territorios. Y en el fondo una propuesta, ¿ya? Yo quiero, así como un poco la escuela lo ha ido haciendo, contarle mi rollo, no podría decir cuál es la intuición que hay detrás, espiritual, teológica, desde el piuque, ¿no? Desde el corazón, y después compartir, conversar, dialogar y ver qué les parece a ustedes, qué opinan, preguntas, inquietudes, lo que vaya saliendo, ¿ya? Gran parte de las intuiciones que voy a presentar hoy día están en este libro, ¿ya? Un libro que ahí Luciano nombró, se llama Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús. Es un libro del año 2020, entonces ya han pasado 2 años. Y es interesante porque el libro ha suscitado talleres. Entonces yo he hecho varios talleres en torno a una teología y una iglesia híbrida. El libro también fue publicado por EPEC en México, así que los hermanos y amigos mexicanos y mexicanas lo pueden conseguir a través de EPEC allá. Y claro, yo creo que la propuesta ha ido robusteciéndose a medida que pasa el tiempo, así que la mayoría de las cosas que voy a presentar están en el libro y otras no, porque son posteriores. Todo brota desde una intuición teológica, ¿ya? Eso es lo primero, yo creo que es bueno decir. Es decir, no es una idea simplemente, ¿no? Es hacerse cargo de una intuición que tiene un trasfondo bíblico, evangélico, que nace de la encarnación, ¿no? De la fe cristiana, digamos. Entonces, yo lo pongo en estos términos. La idea de una iglesia híbrida consiste en pensar, ¿no? Y uno podría decir hoy día, y vivir, sentir, pensar, habitar, etcétera, desde los pobres y su iglesia. Entonces, la propuesta está enraizada en la teología latinoamericana de la liberación. Es decir, una iglesia híbrida, y el subtítulo que le pusimos a la versión mexicana, es una eclesiología de la liberación. Eso es, ¿ya? Ni más ni menos. Entonces, desde los pobres y su iglesia, es decir, la iglesia de los pobres, vivir, pensar, sentir, celebrar, etcétera, la multiforme gracia de Dios. Entonces, primera intuición teológica, ¿no? De la primera carta de Pedro 4:10. La gracia de Dios es multiforme, ¿ya? No es uniforme. Y seguir profundizando en, comillas, la belleza del rostro pluriforme, citación de Evangelii Gaudium 116, de la comunidad de hermanos y hermanas en Jesús el Cristo. Es decir, desde los pobres y su iglesia, pensar, sentir, reflexionar, habitar, celebrar, esta gracia polifónica, multiforme, que está llena de rostros, ¿no? Y que es bella, que es buena, ¿no? que nos da vida, que vivifica, que dignifica, que pertenece a Dios. Y ojalá, esperamos, también a la comunidad de discípulos y discípulas que llamamos iglesias, en plural. Entonces, con estas imágenes que voy a ir tirando, yo quiero instalar a modo de, ¿cómo decirlo?, de intuición sensible, ¿ya? Más que lógica, yo aquí, de logos, eso es lo que quiero decir. Detrás de esto, obviamente hay un logos, ¿no? Pero no me interesa a mí eso, ¿no? Me interesa mucho más la afectividad que podamos nosotros ir sintiendo, experimentando a través de este concepto que es la idea de lo híbrido, que yo entiendo que causa a veces como malestar, no sé, incomodidad. En general la gente se queda con esa palabra y los cuestionamientos vienen de por ahí. Y me gustaría defenderla, ¿no? Defender por qué hablo de lo híbrido y no, por ejemplo, de, no sé, ¿no?, de lo sincrético, que uno pudiera decir, ¿no? Porque yo creo que lo sincrético alude rápidamente a lo religioso, ¿no? Digamos, a la espiritualidad, una espiritualidad sincrética, donde se mezclan símbolos, se apropia una cosa de otra, se forma un sincretismo. Entonces, lo híbrido es sincrético, sin duda, pero es más que eso. Tampoco hablo de mestizaje, ¿no? Como se hablaba en algunos tiempos, hay varios teólogos y teólogas que hablan, ¿no?, de la idea del mestizaje en la fe, ¿no? Una fe intercultural mestiza. Pero yo creo que todavía lo mestizo está demasiado instalado en un ámbito cultural, ¿no?, o sociocultural, o étnico incluso. Y la idea de lo híbrido es eso, pero es más que eso, ¿no? Entonces, podría hablar como se hablan los amigos
de bendita mezcla, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, sin saberlo, encontramos una beta común, porque lo híbrido dialoga de forma muy amena, muy saludable, con la idea de las mezclas, ¿no? Y la propuesta de esta escuela también teológico-pastoral, que es bendita mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás también de esto? Hay una intuición teológica, que es la que le estoy contando, pero también hay una observación ecológica, ¿no? Es decir, hay un teologos, una lógica que viene del Evangelio de Dios, y un logos que es ecológico, ¿no? Un ecologos. Entonces, cuando vamos a mirar la naturaleza, el medio ambiente, los territorios, vamos a ir percibiendo que nada es igual a otra cosa, que ningún árbol es igual a otro árbol, ¿no? Estamos llenos de, de mixturas, ¿no? De formas distintas, de manifestaciones diversas. Entonces, lo híbrido apunta para allá, a esta polifonía de la que nos hablaba la primera carta de Pedro o Evangelii Gaudium, ¿no? Las múltiples formas del agua, ¿no? Los pequeños micromundos que aparecen, ¿no? Esos pequeños microbosques que están enraizados, por ejemplo, en un tronco, ¿no? Yo últimamente he ido mucho a los bosques, estoy haciendo, como les contaban ahí, una tesis en los bosques, justamente. Entonces me toca mucho ir a los bosques y se han transformado efectivamente, para mí, en una nueva gramática teológica. Yo hoy día me atrevo a decir que hago más teología desde el bosque que desde las comunidades humanas. Y me encuentro con esto híbrido, ¿no? Con esta polifonía, con estos colores, estas mixturas, estas mezclas, eh, que son maravillosas, que suscitan, ¿no? Y que tocan otras fibras, quizás fibras, insisto, menos intelectuales y más afectivas. Entonces estamos entrando en una verdadera ecología afectiva, en donde también se manifiesta Dios, ¿no? Dios nos habla, Dios me habla, Dios se comunica a través de las miniaturas polifónicas que aparecen en el mundo socionatural. Simplemente quiero suscitar, ¿no? Ya voy a entrar en las cosas más conceptuales, pero quiero suscitar esta hibridez, cómo aparece, que incluso a veces nos parece extraño, ¿no? Como algo, ¿cómo decirlo?, poco apropiado por nosotros, ¿no? Este tipo de cosas no están en nuestra casa, no están en nuestras universidades, no están en nuestras parroquias, están fuera, ¿no? Están afuera, en las costas, en las playas, en los bosques, en los espacios naturales, en los ríos, en las quebradas, en los valles, etc. Entonces, a eso alude lo híbrido, primero como concepto, que estoy intentando instalar, ¿no? Polifonía, mezcla, mixtura, y es una mixtura fecunda, que también habría que decir eso. ¿Ah? Lo híbrido alude a la fecundidad, por eso es que tiene que ver con la gracia, ¿no? La gracia es pura fecundidad, la gracia de Dios es pura extroversión, es vida que genera vida. Muy distinto a interpretaciones de lo híbrido como algo que no da vida, ¿no? Por ejemplo, un animal híbrido, a veces se habla de un animal híbrido que es un animal que no tiene capacidad de procreación. Bueno, no estamos en ese lugar, estamos en el lugar de la creatividad absoluta, plena, que incluso es lúdica, juega, ¿no? Nos desarma, nos deconstruye, y nos vuelve a construir de otra manera. Y estas formas están en todo, ¿no? Están en la comida, están en los lugares, están en los espacios. Muchas veces depende de las perspectivas. Lo híbrido juega con las diferentes escalas, desde dónde estamos mirando, ¿no? De lo alto, de lo bajo, desde adentro, desde afuera, del exterior, del interior. Entonces la teología híbrida apunta hacia allá, ¿no? A esta polifonía de colores, de sabores, de símbolos, cómo ir dialogando entre un universo simbólico mucho más rico que el que en general conocemos, que evidentemente se alimenta, ¿no? Y se enriquece con los pueblos originarios, ¿no? Estamos aquí en la escuelita de teología india, y no hay ningún problema, no hay ningún pudor en rescatar, en relevar, en aprender de otros universos simbólicos que no son los propiamente cristianos, ¿no? O por lo menos cristiano, latino, occidental, que son los que nos han llegado a través de la colonialidad a nuestra América.
Y las formas siguen apareciendo, ¿no? Incluso en lo quebrado, en lo herido, en lo torcido. Creo que vayamos mirando esto, ¿no? Y que dejemos que las imágenes nos hablen. ¿Qué suscitan en nosotros? ¿Qué ecología afectiva aparece? Nos remece, nos sorprende, nos maravilla. Y cómo eso no aparece, ¿no? No aparece en general, en nuestras teologías, en nuestras prácticas eclesiales. Esto es muy bonito. Esto en Europa juega mucho con esto. Lo al medio una mezquita maravillosa, llena de mosaico, de azulejo, multicolor. eh, y los de al lado son iglesias europeas que en algunos casos proyectan cómo fueron en algún momento. Iglesias que hoy día son grises, ¿no? Grises con, digamos, el concreto al aire, o a veces pintadas de un blanco, y se hacen estos juegos de luces, de proyecciones, pero que no son, por un lado juegan con la ficción, ¿no? ¿Cómo sería si fuera? Pero al mismo tiempo nos muestran cómo podría haber sido, ¿no? Y en algunos casos lo fueron así, estuvieron pintadas así durante la Edad Media en algún otro momento, también con mosaico y este tipo de arte. Entonces, ¿cómo pensar una iglesia multicolor? Yo en el libro y en esta idea de la iglesia híbrida hablo siempre en plural. Son iglesias, iglesias en iglesia. No hay singularidades, ¿no? O somos pura singularidad, digamos, que nos encontramos de forma comunitaria. O estas hibrideces multiespecie, ¿no? Esto yo lo abordo poco en el libro, me gustaría quizás en el futuro trabajarlo más. Bueno, con un amigo mexicano vamos a sacar un libro pronto, ojalá ahora en agosto, sobre la amistad en Jesús y de Jesús, y yo hablo de la amistad interespecie. Entonces, los híbridos vuelve a aparecer, ¿no? En esto imbricaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? Lo humano y lo vegetal. Entonces, estas ilustraciones nos sirven y son muy elocuentes para ir viendo que en realidad estamos llenos de estos encuentros. Mientras tenemos plantas en la casa, un gato, un perro, y somos cuidados por quien cuidamos y cuidamos, a la vez que también jugamos y nos dan vida, y fueron nuestros compañeros en la pandemia, o compañeras. Esa es la primera parte, ¿no? Una parte más, insisto, de sensibilidad, ¿no? De apelar a lo sensible, a lo emocional, a lo afectivo. Si vamos ahora a lo más intelectual, aunque uno sabe que estas cosas nunca están separadas, ¿no? Y estamos híbridamente en esa mezcla permanente entre sentipensares, ¿no? Y imaginaciones múltiples, habría que decir que primero el pensamiento híbrido es un pensamiento complejo, ¿no? Que asume la complejidad de la vida. Entonces, se entiende a sí mismo no como casilleros, ¿no? No como categorías cerradas, como podría ser el pensamiento cartesiano, clásico, o qué sé yo, la filosofía analítica, o qué sé yo, la moral kantiana, ¿sí, no? Casi como de, de, de- de casillero cerrado. Aquí no, aquí estamos hablando de madejas, marañas, entramados, y ustedes saben cómo una madeja, ¿no? O como una maraña, llena de nudos, ¿no? Hay que desenredarla, requiere tiempo, y así estamos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Esa es la propuesta que está detrás, que la vida humana y la vida en general, ¿no? En estos entramados socioambientales, es mucho más al modo de una madeja, de una maraña, de una red, que de un casillero en donde está todo claro. Habitamos en la contradicción todo el tiempo. Por otro lado, el pensamiento híbrido quiere asumir y acoger la diferencia. Entonces, es un pensamiento de la pluralidad, ¿no? Del y, no del o. Ajá. Esto y esto y esto, ¿no? Y esto otro también, y el y también, ¿no? Entonces, es un pensamiento de la diversidad. Incluso esto se nos escapa de la extrañeza. Esto es muy interesante porque un poco uno podría decir lo queer, ¿no? La idea de lo queer viene de acá, ¿no? De lo desconocido, lo extraño, lo que nos parece poco, ¿cómo decirlo? Asible, pero claro, porque no lo conocemos. A eso me refiero con la extrañeza. Son aquellas formas nuevas que van apareciendo y que siempre han existido, pero que ahora las dejamos emerger y nos parecen extrañas, ¿no? Queer. Bueno, el pensamiento híbrido es también profundamente queer, habría que decir, ¿no? Como es la vida misma, como es la naturaleza, como somos nosotros. Es también un acto profético de la imaginación.
Y esto, aquí cada uno de nosotras y nosotros tiene que hacer un esfuerzo de abrir. Es pura apertura, ¿no? Abrir, abrir, abrir. Y ahí la imaginación es creativa, no tiene límites. Entonces, cuando yo digo teología híbrida o espiritualidad híbrida, que yo voy a explicar qué es eso, o iglesia híbrida, bueno, ¿qué imaginamos? ¿Cómo la imaginamos? Si yo la definiera, caería en el mismo error que estoy criticando, ¿no? Aquí no vengo a definir nada, vengo a suscitar experiencias de apertura, ¿no? De creatividad. Y experiencias que son también místicas, ¿no? Es decir, tienen una beta contemplativa, sin duda, porque están enraizadas en Dios. Y por eso hay un cultivo de la capacidad de asombro y contemplación. Esto nos invita a crecer en conocimiento, integración. En la medida en que vamos integrando lo otro, lo distinto, ¿no? Lo desconocido, lo extraño, yo también voy creciendo, ¿no? Y me voy cuestionando, y me voy dejando modelar en una permanente, si queremos decirlo así, conversión. Un camino de conversión permanente, para decirlo en lenguaje así, más, qué sé yo, más eclesiástico. El pensamiento híbrido también busca la liberación, ¿no? Por eso esto es una teología de la liberación, sin duda. Es decir, y una liberación quizá no solo de las esclavitudes sociopolíticas, como muchas veces la teología latinoamericana se asentó, ¿no? En una liberación de esclavitud económica, de la miseria, etc. Aquí también es una liberación conceptual. Y eso me parece una de las cosas más interesantes y aunque nos parezca asombroso, de las más difíciles, ¿no? Una liberación conceptual. ¿Cómo liberarnos de ideas demasiado anquilosadas, de categoría, de lenguaje? A mí me encanta escuchar el Mapudungun, que nos mostraban al principio, sin leerlo, porque encuentro que es una lengua, como muchas, ¿no? Fascinante, cómo suena, el sonido ya me dice muchas cosas. Y no entiendo, no, tengo que interpretarlo, pero eso viene después. Primero quiero sentirlo, quiero que entre en mí, ese sonsoneo, ¿no? Ese ceseo del Mapudungun. Es un mantra. A mí siempre me ha sonado en los purrún que podía estar, en los guillatún, en los lepún, como lo queramos decir, depende de donde estemos, como un pequeño mantra, ¿no? Hermoso, un canto que mucho más armónico, digamos, en consonancia con el cantar de los pájaros, con el movimiento de los árboles, con el viento que suena. Entonces, sin duda es un pueblo de la tierra, pero es de la tierra, como decía Cristian, en el amplio sentido de la palabra. Es un pueblo del viento, es un pueblo del agua, es un pueblo del movimiento de los árboles, es un pueblo del humus, ¿no? No hay que entender tierra ahí como suelo, ¿no? Es un pueblo que está enraizado en esa naturaleza que habla. Bueno, y la teología híbrida quiere entrar ahí, se quiere situar desde ahí, ¿ya? Después voy a contarles entonces en ese sentido, claramente aquí hay una postura decolonial, pero no solamente. Esa es la gracia de esto, por lo menos para mí, lo que me gusta, lo que me fascina, ¿no? Es que no lo quiero categorizar en un solo lugar. Ah, esto es pensamiento decolonial. Sí, pero también es otra cosa. Y también quiere ser otra cosa. Porque está en movimiento, ¿no? Bueno, y es una teología o una propuesta de espiritualidad, etcétera, que se instala en tiempos de crisis. Así me parece a mí que aquí también hay un aporte importante, es decir, quiere enfrentar la crisis, ¿no? Y la crisis es multidimensional, a eso me refiero, es decir, la crisis socioecológica, la crisis institucional, también la crisis eclesial, ¿no? Aquí yo estoy parado dentro de las iglesias. ¿Te das cuenta? No estoy inventando una cuestión por fuera, ni me estoy apropiando de algo. No. A mí me encantaría que nuestras comunidades de base, por decirlo así, fueran mucho más híbridas. Y dialoguen y se abran, y también se abran conceptualmente, ¿no? A posturas, formas de habitar, de celebrar la vida, la fe distintas. Entonces, ¿qué vendría siendo la teología híbrida? Más o menos algunos aspectos. Primero, como toda teología, es un pensar a Dios, pero también es un hablar de Dios, y también es un hablar con Dios. Es una forma de orar, es una espiritualidad. Que esto también la teología latinoamericana, la liberación, lo sabía muy bien, ¿no?
no hay distinción, la espiritualidad no es algo ajeno a la teología, y no hay espiritualidad sin teología. No es que yo voy a rezar, ¿no? Y me voy a leer un libro de espiritualidad, y ahí estoy en mi momento espiritual. Pero cuando estoy en la sala de clase, o compartiendo la vida, o en una fiesta con los amigos, no estoy en un momento espiritual. No, esa dicotomía no existe acá. ¿Por qué? Porque esto es híbrido, porque está encarnado, porque estamos en la mezcla. Y es tan espiritual celebrar el pan y compartir el pan con la comunidad, como celebrar la vida en un cumpleaños del hijo, ¿no? Por decirlo así. De hecho, cuando le preguntan a Gustavo Gutiérrez, le preguntan, ¿no? Una crítica: la teología de la liberación no tiene espiritualidad, no propone espiritualidad. Gustavo Gutiérrez dice: nuestra espiritualidad es la opción por los pobres. ¿Te das cuenta? Es decir, nuestra espiritualidad en el fondo es una praxis, es una ética, no hay distinción. La espiritualidad no le pertenece a la sacristía, ¿no? Bueno, por otro lado, reconocen los límites de la matriz tradicional, yo lo llamo así, del logos griego, pero busca abrirse, ¿no? Desde la matriz busca abrirse a otras matrices. A mí me gusta esa palabra, la uso mucho. Otras matrices, como por ejemplo la matriz amerindia, o la matriz indigenista, o la matriz queer, o la matriz feminista, o la matriz ecológica, que son diferentes corrientes que van sumándose, ¿no? Híbridamente en esta madeja, que es la vida, este entramado que es la vida. Entonces, tampoco es abandonar el logo griego, por ejemplo. Allá, desechemos todo eso y empecemos de cero. No, por lo menos no es lo que me parece, porque creo que también hay algo ahí, también hay un lenguaje que hizo su sentido en algún momento, y probablemente hoy día no tanto, ¿no? Y hemos abusado del logo griego, al punto que le quitamos sentido, significado, y hoy día muchas de esas cosas nos parecen absurdas, ¿no? En el lenguaje estoy hablando, ¿no? Como por ejemplo hablar de realidades terrenas y realidades celestiales. ¿Qué significa eso? No se entiende, ¿no? No se entiende. Bueno, es una teología que quiere pensar el futuro. Esto me parece genial y clave. Es decir, estamos buscando formas de habitar con sentido, y formas de creer con sentido, formas de celebrar con sentido. ¿Por qué? Porque estamos apostando por un futuro, porque creemos en la esperanza, y porque sabemos que lo anquilosado, y que hay una forma en general que está agonizando hace mucho tiempo. Es divertido porque casi se dice: no, es que todavía el Vaticano II no llega a concretarse. A mí, yo no concuerdo con esas posturas. Yo creo que el Vaticano II ya llegó muy tarde ya. Y si se concretara ahora, sería muy atrasado. De nuevo, ya no haría sentido. Ya fue. Entonces, porque el futuro es otro, ¿no? Y tenemos otros problemas, y tenemos una crisis profunda, climática. Estamos buscando maneras, en el fondo, de sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo pensar que tenemos que aplicar el Vaticano II? ¿Te das cuenta? Entonces, hay un anacronismo ahí que llega a rayar en lo ridículo. Por otro lado, no voy a entrar ahora en este tema, pero es una teología que asume la impotencia, la radical impotencia. ¿Qué significa eso? Significa que esto es un lenguaje penúltimo, ¿no? Es una palabra penúltima. Voy a decirlo en difícil, ¿no? En teológico. Es una teología profundamente escatológica. ¿Ah? Eso quiere decir que es un casi. Entonces, no, aquí no, esto no es la panacea, la idea de lo híbrido no es todo. ¿Te das cuenta? De hecho, me gusta decir que es una propuesta teológica dispuesta a desaparecer. Y ojalá desaparezca, ¿no? Porque si aspirara a quedarse, perdería el carácter escatológico, ¿no? No quiere quedarse. Quiere ser temporal, contextual, durar lo que tenga que durar, si es que algún día dura, hacerle sentido a los que les tenga que hacer sentido, y después desaparecer. Y vendrá otra. Vendrá, porque será fecundada por otra, y a su vez fecundará a otra. Ese es el rollo, ¿no? Ese es el rollo de la mezcla que genera otras mezclas. Sin embargo, aquí hay criterios mínimos, ¿ya? Una de las grandes preguntas que quizás pueda aparecer es como: todo vale, ¿no? Típica cosa, ¿no? Esto es un relativismo, todo vale. Eso de nuevo sería una caricatura y un absurdo, porque obviamente no todo vale, porque estamos parados, como dije al inicio, desde los pobres y su iglesia, y en el Evangelio, que está alimentado por Jesucristo. Entonces, los criterios mínimos de la iglesia híbrida y de la teología híbrida son los modos de Jesús. Son los modos de Jesús. Hay un autor muy interesante, ¿no?, que habla del cristianismo como estilo,
a Christoph Theobald, de un jesuita francés, alemán-francés. Y claro, y él va a decir, esto yo lo desarrollo con mayor profundidad en el libro, que cuáles son los estilos de Jesús. Ese es el mínimo, ¿no? Y él dice, uno de los estilos de Jesús, por ejemplo, es el lavatorio de los pies. Entonces, eso no puede desaparecer, ¿no? Como un modo. Si vamos a elegir modos de ser iglesia, no elijamos el poliedro, ¿no? Esto es lamentablemente, ahí yo me distancio de Francisco, ¿no? Del Papa, y me acordé de esto, la sesión de la ETI anterior, ¿no? Pero para mí el modelo no es el poliedro. El poliedro sigue siendo, aunque abre un poco, sin duda, ¿no? Abre un poco, porque genera estas diferentes capas y todo en torno al mismo centro, ya. Pero es rígido, el poliedro es rígido, es duro, ¿no? Los modos de Jesús son flexibles, son de ida y vuelta, de renuncia, son de ceder, son de negociaciones. Entonces, para mí, el modo eclesial debería ser un modo mucho más fluido. Usted me pregunta a mí, el modo, si la figura de la iglesia tiene que ser un poliedro, una pirámide, un círculo, yo diría no, es un río, ¿no? Es un río, es un sendero en un bosque que nos asusta, no sabemos para dónde va, cae la noche, nos perdemos, pero al mismo tiempo estamos abrigados, cobijados, y mientras más conocemos el bosque, más compañeros y en compañía del bosque nos sentimos, y se le cae ese velo extraño, ¿cierto?, de temor. Entonces, creo que hay que buscar otras figuras que nos ayuden a sentir pensar de mejor manera la fe, la vida y el mundo. Luego, estamos apelando aquí a la confianza, ¿no? A la confianza, a la libertad, esto ya lo dije, a la osadía y al deseo. Obviamente, si nadie tiene el deseo de empaparse de algo nuevo, de algo distinto, esto se cae por su propio peso. Tiene que haber como una motivación interior, ¿no?, afectiva, amorosa, de dejarnos desarmar. Es decir, la teología híbrida busca desarmarnos y dejar o preparar el camino para que sea Dios quien nos desarme, ¿no? No yo, ni un libro, ni una propuesta, ni un concepto, ¿no? En ese sentido, es una teología del abandono, ¿no?, del arrojo, de la apertura. Bueno, voy a pasar rápido con esto porque son los mínimos que encuentro yo asociados al Evangelio, que obviamente están en la propuesta de teología híbrida, en esta mezcla de las mezclas. Esto para mí no es negociable, es decir, la donación, la compasión, el perdón, la justicia y el servicio son como la columna vertebral que está en el Evangelio. Los podemos encontrar en Mateo 25, los podemos encontrar en Mateo 5, los podemos encontrar en la regla de oro, los podemos encontrar en la ética de Jesús, en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay un piso común, ¿no? Y probablemente nadie va a estar en desacuerdo con esto, ¿no? Ni el tomista más tomista, ni, no tengo idea, ¿no? Y el liberal o las personas, qué sé yo, ¿no?, de las comunidades de base, o los profesores de teología, me parece que esto es como de perogrullo, ¿no? Así, partimos de aquí. Este es el corazón de la comunidad. Bueno, si estamos de acuerdo con esto, ¿cómo generamos entonces una eclesialidad, una espiritualidad y una fe con sentido para el tiempo actual? Entonces, espiritualidad, teología híbrida, profundamente polifónica, ¿no? Muchos colores, muchos sabores. Me gusta también esta imagen de las mezclas, e insisto, no es cualquier mezcla. La misma imagen de las mezclas nos sirve para caer en la cuenta de que hay mezclas que nos dañan, ¿no? Hay mezclas que nos intoxican, hay comidas que nos hacen mal. Yo no puedo abusar, no puedo comerlo todo de una sola vez. Entonces, la mezcla también se dosifica, la mezcla también es un proceso, es un aprendizaje. Y todos estos ejemplos y estas imágenes que estoy mostrando nos ayudan, yo creo, a entender cómo funciona esto, ¿no? Al modo de la cocina real, ¿no? Del que va a la huerta a buscar la hoja, una hoja que sembró hace un tiempo atrás y que tuvo que cuidar, y que finalmente la corta como en un acto de donación de la hoja hacia uno, hacia la familia, ¿no?, probablemente con todo el cariño y la veneración que merece esa hoja, para después llegar a ser limpiada, cocinada, hervida, sentir el sabor, el aroma, sazonada con otras cosas, para terminar en una cazuela comunitaria. Extraordinario, ¿no? Para mí, eso es. ¿Qué es la teología híbrida? Eso.
el recorrido desde que se sembró la hoja hasta el compartir de la mesa fraterna en que entre todos nos alimentamos de la misma cazuela. Lo mismo con el saber, ¿no? La sabiduría. Ahí en la oración hermosa del principio, en esta pequeña rogativa, Cristian nos motivaba, ¿no? ¿Quiénes son los que saben? ¿Ah? ¿De dónde viene esa sabiduría de la persona que es capaz? Bueno, no todos tenemos las mismas sabidurías. Tenemos todos sabidurías, sin duda, pero no son las mismas, porque tienen que ver con nuestra experiencia, con nuestro sentir, con nuestra historia, con nuestras familias, con nuestra lengua, ¿no? Con nuestro lenguaje, con nuestras prácticas, etc. Entonces, la teología híbrida busca ese diálogo de saberes, ¿no? Siempre está aprendiendo, quiere aprender. ¿Cómo generar entonces comunidades de aprendizaje? Como dice ahí, que sean menos escuelas. Aquí no tengo nada contra la escuelita, ¿ya? Pero menos escuela y más laboratorio. ¿Ya? Bueno, esta escuelita sin duda es un laboratorio, ¿ya? Ustedes me entienden. Menos escuela quiero decir esta cosa impositiva de arriba para abajo, ¿no? Estos son los cursos, así se hacen, enseña este contenido, aquí está el manual, ¿no? Nosotros vivimos en una iglesia de manual. Hay manual para todo, ¿no? Manual de catequesis, manual de esto, manual de no sé cuánto, manual de novio, manual de matrimonio, manual de separado, manual de vuelto a casa, manual. ¿Ya? Pero ¿en qué momento experimentamos? Metemos las manos al barro, nos equivocamos. Ese es el laboratorio, ¿no? Ay, pero prueba, ¿no? Esto, ¿y qué pasa? No sé, si explota, vamos a ver, ten cuidado. ¿Ya? Hagámoslo de nuevo, hagámoslo varias veces, ensayemos. Ese es el laboratorio, ¿no? Un laboratorio de vida, un laboratorio de comunidad. Eso es lo que estamos buscando. Obviamente desde la creatividad y desde la decolonialidad. Estamos instalados ahí. Estamos en América Latina, en nuestra América, profundamente oprimida, ¿no? Pisoteada. ¿Por quiénes? Sobre todo por un hacer, por un ser y un saber. Entonces, ¿cómo insisto, sin botar toda la basura, cómo redescubrimos los saberes que han sido silenciados, ¿no? Los haceres, es decir, las prácticas, las formas de habitar, las formas de vida, las formas de ser, que fueron menospreciadas, que siguen siéndolo, ¿no? Entonces, en una propuesta de iglesia híbrida, todas las formas de ser caben. Y esto, déjenme decirlo, abre la puerta a múltiples ministerialidades. Entonces, si uno se para en esta teología, por decirlo así, la discusión sobre si la mujer puede ser diaconisa o presbítera se vuelve ridícula. O por decirlo positivo, se hace obvia. Es obvio. Pero hay que cambiar la figura de lo que entendemos por el presbítero o la presbítera, o como sea. Es decir, tenemos que repensar las ministerialidades, que pueden ser múltiples, pueden ser plurales, pueden ser temporales, por un tiempo, pueden ser, tengo idea, ¿no? Y esto integraría a los niños, integraría a adultos mayores, integraría mucho más, y no esta especie como de, ¿cierto? Como de momento reproductivo y productivo, ¿no? Pareciera que los ministros son los que están en momentos de producción, ¿no? Como si fuera un trabajo, una cosa así. Bueno, es una espiritualidad también que apela a lo sensible, lo dicho, a lo celebrativo, a lo lúdico, a lo afectivo. Entonces estamos en otro registro, ¿no? En un registro mucho más de juego, de humor, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, asume lo que viene, esto no lo inventó la teología ni nada, esto viene, uno puede decir, de las ciencias sociales, y mucho antes viene de la praxis, ¿no? De la gente. Es decir, estamos dentro de esta corriente que algunos han llamado como el giro territorial, ¿no? El giro territorial. Vamos a pensar entonces la iglesia, la fe, la espiritualidad y la vida desde los territorios. Y los territorios son múltiples, ¿no? Las geografías son distintas. Los pueblos de la tierra lo saben, ¿no? El pueblo de la tierra que habitaba cerca de un lago tenía una denominación, ¿no? Cerca del agua, cerca de un río, ¿no? Y le decíamos Lafken, Lafkenche. Entonces, la gente del Lafken es diferente que la gente de, no sé, ¿no? De la alta cordillera, ¿no? Que son los huilliche, uno podría decir, ¿no? Es decir, la geografía imprime carácter. El territorio imprime carácter. El territorio me va a dar el lenguaje para celebrar, el lenguaje para alimentarme. Las comidas son las comidas del territorio. Obviamente la aldea global, como se llamó en un momento, rompió esto, ¿no? Entonces uno puede ir a cualquier lugar y comerse un McDonald's. Y eso es el fin del territorio. Y el péndulo, ¿no? Ahora está al otro lado, se va moviendo a poquito, porque colapsó. La globalidad
La globalidad colonial, colonialista, ¿no? Colapsó, dejó de hacer sentido, fracasó, se volvió un gran Starbucks, ¿no? Un consumo, un endeudamiento, un retail. Transformaron el mundo en un gran retail. Y las comunidades han contestado, ¿no? Las que nunca pudieron entrar tampoco ahí. Entonces nos dimos cuenta, no todos todavía, ¿no?, de que la cosa se va moviendo hacia el otro lado. Y ese otro lado me parece a mí que son los territorios. Y efectivamente son territorios, en su mayoría, sufrientes. Por eso yo lo nombro acá. En fin, la teología híbrida busca esto, ¿no? Busca pensarse desde los territorios sufrientes, desde las zonas de sacrificio, como también nos contaba ahí Luciano, ¿cierto? En la República Independiente de Hualpén, y como en muchos lugares de América Latina. ¿Ah? Es una teología que se piensa desde ahí, con las categorías de ahí, con el dolor de ahí, con los padecimientos. Entonces, esto implica, sin duda, una nueva ética, una nueva mirada al territorio, nuevas prácticas y también una nueva iglesia, una nueva eclesialidad. Si quieren, para que nos sigamos apoyando, ¿ya?, y después no haya como crítica, nos podemos apoyar en el magisterio de Francisco. El magisterio de Francisco, yo no diría que él presenta algo como la iglesia híbrida, ¿no?, pero nos da todo el vamos. Por ejemplo, en Querida Amazonía 6, cuando él dice de nuevo, ¿no?, todo lo que la iglesia ofrece debe encarnarse de forma original en cada lugar del mundo. Entonces es evidente que la espiritualidad cristiana, estamos hablando, ¿no?, la espiritualidad cristiana que emerge en sectores del Gualmapu, por decirlo así, no va a ser igual que la espiritualidad cristiana que emerge en el Amazonas. Y tampoco toda la Amazonas es igual. Una iglesia urbana, ¿no?, de nuestras capitales latinoamericanas no puede reproducir ni los esquemas, ni las pastorales, ni las prácticas, ni las sacramentalidades, ni siquiera, que en el mundo rural de otros lugares del mundo. Eso es lo que está diciendo el texto, por lo menos así lo leo yo, en forma original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo, dice, ¿no?, la iglesia, adquiera, vuelva a la idea, multiformes rostros. Eso para mí, eso yo lo transformo en iglesia híbrida. ¿Qué significa eso en realidad? Hagámonos cargo. ¿Qué son los multiformes rostros? ¿Cómo los hacemos cómo los pluralizamos estos rostros? Porque en el fondo yo los veo rostros muy parecidos. Y salvo un charango por aquí, un aguayo por allá, ¿no?, un bailecito por aquí, en el fondo el rostro es bien parecido. El lenguaje es el mismo, el ministro es igual, el rito es casi calcado del manual. De hecho, el manual se llama, ¿no?, misal, ¿no?, o cualquier manual de liturgia, estamos llenos. Bueno, que manifiesten mejor la inagotable riqueza de Dios, ¿no?, la riqueza de la gracia, la riqueza de la ruaj. Entonces a veces uno piensa o siente que el Espíritu sigue empujando, sigue queriendo abrir las ventanas y nosotros se las vamos cerrando. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la iglesia deben encarnarse. Creo que es un texto fascinante, hay que reproducirlo muchas veces. Yo esto lo escribiría en el pórtico de todas las catedrales, y está ahí, ¿no?, en un texto pontificio que tuvo un proceso muy largo, que fue el presínodo, el instrumento de trabajo, el sínodo, y finalmente Querida Amazonía, que sigue teniendo fruto. Y aquí tenemos un texto inspirador, al modo del río, ¿no?, al modo de las marañas. Bueno, esto es un pequeño síntesis, no creo que valga la pena quizás seguir, creo que nos queda un rato ahí bonito para conversar, para compartir, pero en el fondo esto es una recapitulación, lo voy a dejar ahí quizás para que la veamos rápido nomás. Lo único que agregué acá es que, claro, de nuevo, como es una teología profundamente contextual, y nuestros contextos son los contextos de una pandemia que no ha terminado y que estamos un poco saliendo, queriendo salir, pero parece que no todavía. Creo que hay que integrar ese aspecto, ¿no? Y el aspecto profundo que está detrás del COVID es el dolor, el duelo, en la pena, en la partida de seres queridos, en las familias, en la injusticia de países que tuvieron posibilidades económicas, porque esto es económico, de ser vacunados, mientras otros países no las tuvieron, etc. Entonces, ¿cómo integramos también el dolor, los padecimientos de un mundo post-COVID dentro de esta reflexión de la teología híbrida? Eso sería como lo novedoso que aparece acá que no he dicho.
Creo que el paradigma es un paradigma más en la línea de Emaús, es decir, una mística en camino de la itinerancia. Por eso la idea del río, y Tania también lo nombró, y seguro que en la escuelita lo han profundizado más, eh, pero es pensarse en movimiento. El río está vivo, no solo porque el agua está viva, ¿no? Sino porque el río cambia, ¿no? Crece, baja, va socavando la orilla, va cambiando su serpenteo, nunca es igual. De hecho, yo tenía la oportunidad de estar en el Amazonas y ahí nos contaban, ¿no? Que el río Amazonas, el Solimoes, como se llama también, es un río que todavía no encuentra su cauce final. Extraordinario, ¿no? Siendo uno de los ríos más grandes del planeta. Y un río que todavía está buscando su cauce. Bueno, creo que ese tipo de cosas que son geográficas, territoriales, ¿no? El río está allá, no está en Valparaíso, ¿no? Me permiten a mí pensar cómo sería una iglesia o una espiritualidad, o una teología, una forma de vivir la fe y la trascendencia que todavía está buscando su cauce. ¿Ah? Ahí estamos, todavía buscando nuestro cauce. Eso, termino con esta bandera de Chile que se está rearmando, rehaciendo, repintando. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, querido Pedro Pablo. No esperemos más, no hagamos más preámbulo. Les dejo la palabra a quien quiera hacer no sé, alguna resonancia, preguntar algo, decir algo. Aquí, este es el momento en que nosotros conversamos, en donde nosotros podemos decir lo que, bueno, no es lo que queramos, pero sí, evidentemente, donde podemos hablar en torno a lo que hemos conversado, a lo que ha conversado y nos ha entregado, ¿cierto? Como regalo, ¿cierto? Pedro Pablo. Entonces, si alguien quiere levantar la manito, les recomiendo que levanten la manito del WhatsApp para que vayamos en orden, ¿cierto? Eh, no sé quién quiere decir algo, mencionar algo. Preguntar qué le suscitó. Yo sé que hay gente que ha escuchado igual la propuesta, la Janet y otros, quizás ustedes mismos en otros momentos, pero ahí Samuel tiene una palabra. Adelante. Bueno, gracias. Primeramente, eh, quisiera presentarme, Samuel Valdés, de acá de Hualpén, coterráneo de Luciano. Y bueno, me interesó mucho. Yo estudio teología, soy del lado de la iglesia evangélica, del otro sector, de la vereda del frente. Y claro, siempre nosotros tenemos también esta mirada un poco crítica hacia nuestro sector, porque encontramos que nuestro sector, como lo exponía Pedro Pablo, ha perdido el propósito del protestantismo, el que empezó, ¿cierto?, en el siglo XVII, XVIII. Ya eso no está. Hoy en día la iglesia evangélica también ha presentado esto de no ser horizontal, sino vertical. Todo se constituye y todos los cristianos buscan un grado o un cargo dentro de la iglesia. Y esta teología híbrida que presenta Pedro Pablo, a mí me cabe muy bien en ese sentido, que yo busco que sea una vocación de servicio, pero servir hasta cuando. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta Dios cuando quiera, Dios que yo sirva, después delegar y continuar en otra fase. Siempre he pensado, por ejemplo, yo en mi iglesia toco un teclado y digo, yo voy a tocar un teclado hasta que aparezca alguien que toque mejor o que llegue con otro teclado y yo pasaré a otra cosa, porque creo mucho en eso, creo mucho en que tiene sentido el que yo me dé a los demás, es también que me sacrifique en ese amor, en decir yo hasta aquí, ahora te toca a ti, ahora continúa tú, yo voy a ir a otra área. Creo que es una muy buena relectura y la que debemos quizás fomentar y me agradó mucho, así que estoy muy agradecido. Por ahí vi la publicación de Luciano y me tomé un poco la libertad de participar con ustedes, pues, pero yo creo en lo mismo y esa también es mi postura y me gustaría aprender más sobre el tema. Así que gracias, estimados. Gracias, gracias Samuel. Y me alegra que esté acá. Yo les contaba que de coincidencia en la mañana estuve en una celebración ecuménica
Entre ellos estaba la obispa luterana, ¿no? Y fue, parece que aquí alguien compartió pantalla, Luciano. Sí, no sé quién. A ver, espera. Ahí empezó. Sí. No, y te decía que yo creo que lo híbrido, de hecho, nos ayuda a un ecumenismo mucho más profundo, ¿no? Mucho más honesto. eh, sí, es un desafío porque sucede que rápidamente, o no sé si rápidamente, ¿no? Pero con el tiempo las prácticas se van anquilosando, ¿no? Se van institucionalizando demasiado. Y parece que nos acomodamos, ¿no? Como descansamos en eso y finalmente nos queremos quedar ahí para siempre tocando el teclado, ¿no? Por decir lo que tú comentaste. Y a mí también me hace sentido esto de dejar ser a otros, de dejar espacio, de cambiar, de irse, ¿no? San Pablo en ese sentido era muy híbrido, ¿no? Preparaba la comunidad y después se iba, y no tenía idea de lo que pasaba, ¿no? Mandaba unas cartas preguntando, bueno, si seguían bien, pero Jesús mismo delegó, ¿no? Delegó y confió, ustedes hagan lo que puedan, yo me voy. Y eso, claro, tiene un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, en una institución poco arriesgada, ¿qué es lo que pasa? Las murallas se hacen más duras, ¿no? Los poderes se concentran más, que finalmente es inseguridad. Y si quiero decirlo en difícil, perdón, es más duro, es más bruto, esa inseguridad finalmente es falta de fe. Eso creo yo, ¿no? Es falta de confianza. A mí, yo no traigo ningún pelo en la lengua en decir, yo creo que las jerarquías de todas las iglesias no confían que la gente es capaz de rezar, es capaz de llevar adelante las cosas, es capaz de proponer ideas diferentes. Entonces, ahí está, ¿no? Anquilosado el poder en una especie de estructura sumamente dura, pesada, difícil. Eso, oye, gracias, gracias. Y quiero responder acá una pregunta que hace Freddy, que me parece súper buena, Fremi, perdón, no sé de dónde eres. Eh, claro, yo al principio dije esto, ¿no? Que lo híbrido a dónde apunta, hacia dónde, hacia su desaparición, ¿no? Así un poco siendo provocativo, porque no busca anquilosarse de Bolivia, que bueno, hermano, bienvenido, no busca anquilosarse, quedarse, ¿no? Yo no podría decir, ojalá toda la iglesia sea una iglesia híbrida, sería ridículo, ¿te das cuenta? Estaría contradiciéndome. Simplemente la propuesta apunta a esta amplitud epistemológica, por decirlo así, ¿no? Conceptual, de ideas, y atrevernos a proponer cosas distintas que no existen. Y no sabemos a dónde va a llegar. No sabemos, ¿no? Hay un riesgo. ¿Esto puede fracasar? Sí. ¿Puede salir cualquier cosa? Sí. Pero yo prefiero eso, ¿no? Uno puede decir, yo prefiero el riesgo, prefiero la maraña, prefiero esa marea algo caótica. Son palabras de Papa Francisco. Papa Francisco en un momento dice, la iglesia, una de las figuras de la iglesia dice, la caravana santa, la marea algo caótica, la peregrinación. La peregrinación es una figura muy bonita para entender lo que estoy diciendo, porque la peregrinación, no sé si los que han tenido esa experiencia de ser grupos inmensos de hordas caminando hacia un templo, el que sea, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? En la peregrinación hay gente que está rezando el rosario, gente que está cantando, gente que está tomando, van los borrachitos, van los jóvenes riéndose, algunos están escuchando música, vendedores, vendedores que están metiendo cosas que no tienen nada que ver con el motivo de la caminata, ¿no? Yo le he hecho la broma a eso a los estudiantes, les digo, uno se puede comprar de todo ahí, ¿no? Desde calzoncillo hasta manzana, hasta lo que sea, ¿no? Y en la esquina hay una pareja que la están bendiciendo, gente se casa en la peregrinación. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una marea algo caótica. No hay un orden, no hay quién es primero, quién es segundo, quién hizo qué. Estamos todos ahí. Pero ¿qué es lo interesante? Que vamos en el mismo sentido, ¿no? Como el río. Vamos caminando en un mismo sentido. Eh, con mucha libertad, con muchísima libertad. Insisto, ¿no? Entonces, eso te diría Fremi. No sé si después quieres también volver a preguntar, pero eso te diría, ¿no? No, el final, por decirlo así, está abierto, ¿no? Está abierto. Está abierto a las múltiples fecundaciones que pueden haber. Y las bienaventuranzas son híbridas, sí, qué bonito, Eso no, te no lo iba a había ver, pensado. aquí Pamela Molina, bueno, ahí no aparecía el nombre en el chat, pero bueno, ahí dice, hola, mi nombre es Pamela Molina, de la Quinta Región, Viña del Mar. Creo que la iglesia fue más libre con Jesucristo en vida y compartiendo su vida y el pan con los pobres, y claro, y las bienaventuranzas son híbridas, también manifiestan.
Alexis, ¿Me escuchan bien? Ya. Yo quería hacer una pregunta. Mira, lo que pasa es que a mí todavía me da vuelta lo que cuando conversamos con Tania, el último conversatorio, ella y tú justo empezaste con el tema del bosque y ella habló de los árboles y habló de las raíces. Entonces yo quedé muy impactado con una imagen de unas raíces aéreas que nos mostró del bosque de la Amazonía. Entonces, eh, en cuanto a lo híbrido, yo digo, si nosotros nos colocamos en la ciudad como territorio, nos damos cuenta que la ciudad tiene que convivir con la naturaleza, pero muchas veces la naturaleza no ocupa tanto espacio en estas ciudades. Y lo otro que la ciudad hoy siento que si uno ve a través de las noticias y todo eso, se maneja también en esta convivencia entre el temor, la delincuencia. Entonces como que si uno va a las raíces y va a la naturaleza y a los árboles, uno se da cuenta que si uno camina un poquito, puede ir viendo que de repente en el cemento puede salir una flor, puede salir una planta. Yo también me acordaba que cuando era chico iba caminando, yo soy de Viña, mi infancia de Viña, entonces uno caminaba por la carretera y siempre encontraba esos troncos que salían del cemento también. Siempre la naturaleza quiere aparecer. Y lo otro que a mí me encanta el mar. Y yo creo que cuando uno logra mirar de nuevo las cosas, logra buscar la esperanza también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú ves desde esta teología híbrida, ¿no es cierto?, la ciudad? ¿Cómo la ves tú? Eso. Sí, muchas gracias, Alexis. Oye, hartas cosas bonitas dijiste. Em, Mira, voy a tomar la palabra, voy a leer otro poema ya, de Verde como la Tierra, porque aquí, claro, ¿qué es lo que hago yo? Transformo el Wallmapu en una idea, en parte eso, ¿no? En una idea que puede ser territorializada en otros lugares. Entonces, em, me acordé con lo que dijiste de la urbe y lo lejos que está la naturaleza em, de nuestras ciudades. Entonces, mira, el número 60 dice algo así. En el Wallmapu de Ucayali, Ucayali son las tierras de Leonidas Proaño, ¿no? En el Wallmapu de Ucayali no hay atentados ni consignas. Baja el dólar y no cambia nada. La sonrisa de los niños en el río. El PIB nos depara un mal año y las bananas siguen creciendo como si nada. En el Wallmapu de Ucayali se siembra libertad, mientras en Manchester todos corren a sus catedrales. Esto lo escribí cuando fue el atentado en Manchester, ¿no? En Inglaterra, y yo justo estaba en el Amazonas, en realidad. Dije, sí, Ucayali en el Amazonas. Y claro, esa sensación, en el fondo, lo que quiero decir es que con lo de la seguridad, pareciera que la urbe nos mete en un mundo en donde supuestamente está todo pasando, estamos siendo absorbidos por la delincuencia, etcétera, pero mientras hablamos, las bananas siguen creciendo, ¿no? ¿Te das cuenta? De decir, las raíces siguen creciendo. El cielo y el clima se siguen moviendo, el sol va a volver a salir. Entonces es divertido porque nos instala, ya sea el bosque o la naturaleza, en otro ritmo, en otro tiempo, en otra temporalidad. Y claro, y en la urbe estamos mirando el cemento, ¿no? Mirando el suelo. Entonces, ¿cómo descubrir esa otra temporalidad, que es la temporalidad ecológica, de las naturalezas en plural, dentro de nuestras islas de cemento? Tremendo desafío. Y tú lo dijiste una cosa muy bonita, que es fijarse, de hecho hay una autora que habla de esto, de los bosques urbanos, como desconocidos, ¿no? Que son esas plantitas que de repente salen entre medio del cemento en una vereda, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó ahí, no? Los edificios, de repente uno ve que una enredadera del edificio, entonces es impresionante. Entonces uno te das cuenta que en el fondo la selva de cemento, como le decía, Bob Marley decía eso, ¿no? Tiene una canción que a mí me gusta mucho, Concrete Jungle, Concrete Jungle. Esta es una selva de cemento, en el fondo una alfombra. ¿No? Es una piel chiquitita, leve. Uno la levanta y abajo está la tierra. Y la tierra va a salir, ¿no? Va a surgir. Entonces, por un lado te diría eso, ¿no? Te diría,
simplemente atención, estar más atento y darnos cuenta de que aunque parece que estuviera todo lleno de edificios, cemento y autos, mira, pucha, es que dan ganas de leer otro, pero tengo uno por ahí que es muy bueno porque me estoy haciendo autopropaganda acá, pero algo así, uno que yo digo donde tú ves edificios, ventanas y puertas, yo veo mariposas, bichos y tortugas, que en el fondo cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Por un lado eso. Y todos esos seres vivientes, no humanos, están aquí también, ¿no? Están aquí, están en nuestras casas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo diría, tenemos que meterlo para adentro. Que traigamos. Hay un autor que dice, si tú abres la puerta y no hay nada detrás de la puerta, pon una planta. Si tú sales al balcón y hay un lugar vacío, pon una planta. Si tú entras al baño y hay un estante que ya se acabaron los champús y no hay nada, pon una planta. Que me parece, a mí me gusta mucho porque, y de hecho, con mi pareja estamos llenando de plantas ahora la casa, el departamentito, porque, porque claro, si yo no puedo ir al Gualmapu, volver a la imagen, ¿no? No puedo estar en el Amazonas, que me encantaría, y respirar ese río y volver a navegarlo, bueno, lo traigo para acá. Lo traigo para acá porque se puede, ¿no? Porque la naturaleza me lo permite, mientras yo la cuide y aprenda a cuidar, ¿no? Y sea cuidado por ella. Entonces, yo creo que estamos viviendo esa transición. Estamos transformando nuestras ciudades invivibles e irrespirables, las estamos transformando y ojalá lo logremos, ¿no? Porque hay mucha resistencia en esto. Están apareciendo los huertos urbanos, están apareciendo huertos comunitarios en nuestras poblaciones, muchas plazas se han transformado en pequeños lugares en que antes era un pasto sintético con unos juegos de niños, ¿no? Hemos vuelto a sacar los pastos sintéticos para meter tierra, ¿no? Entonces, creo que algo hay ahí, ¿no? Yo creo que se puede, ¿no? Y se puede, hay que esperar, hay que construir, hay que organizarse. Eso. Bonita pregunta, ¿no? Y es una tarea gigante, así. Y que ganas que las iglesias se comprometan con eso, ¿no? Y tú te das cuenta que estamos tan lejos, ¿no? A veces uno entra a una catedral, una iglesia antigua, cualquiera, no hay ni una planta, no hay nada, es un monumento, y por más bonito que sea, y te ponen unas flores de plástico, ¿no? Arriba del altar, unas flores de plástico. Es como dejamos fuera la creación, la dejamos fuera de la espiritualidad, la dejamos fuera de la teología. Como si... Y eso tiene una explicación, y es que el cristianismo tendió a un antropocentrismo exacerbado que nos ha hecho mucho mal, ¿no? El excepcionalismo humano, ¿no? Este humano en la cumbre de una especie de pirámide, y eso es una interpretación filosófica. Jesús no dijo nunca eso, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Jesús era un rural, y sus ejemplos son todos pastoriles, de granjas, de pájaros, de animales, y eso, ¿no? Tampoco voy a decir que Jesús fue un ecologista, porque sería anacrónico, porque es otro tiempo, ¿no? Pero nunca habló de la supremacía humana, ¿no? Como una especie de especista, no de especie, me refiero, ¿no? De especie que manda, señor de todo, ¿no? Son interpretaciones que nos han hecho mucho daño. Eso, amigo. Pedro Pablo, Janet, hace ratito que tiene levantada la manito, así que le damos la palabra. Primero que todo, gracias encontrarme contigo, Pedro Pablo. Sí, he estado en hartos talleres contigo, pero uno nunca termina de aprender, todo lo contrario, uno tiene cada día más sed de aprender. Y como yo tengo el fondo de este color, así soy, como los que no me conocen, este color me representa enormemente. ¿Por qué? Porque justamente hoy día incluso estaba hablando, porque voy uniendo todo. Para mí las teologías no son una híbrida, otra feminista, otra... No, son todas juntas. O yo, a lo mejor para mí yo en el último, porque me salí de las instituciones, porque cada día me da más pena las instituciones, las iglesias, como iglesia, como institución, porque no nos han dejado desarrollarnos. Cada día que uno va estudiando, va aprendiendo, va leyendo, ahora releyendo en la Biblia, la va leyendo con otra mirada, con un nuevo aprendizaje. Y esta teología híbrida, yo siento que qué importante es que nuestra América Latina, que me da tanta pena, lo mismo que le está pasando lo que le pasa a los mapuches hoy día en Ecuador, en Bolivia, y son las instituciones, no solamente eclesiásticas, sino poderosas de las élites. Yo siento, o a lo mejor estoy súper equivocada, pero yo ese es mi pensar, y como mi pensar está bien, pues, mientras que alguien no me diga lo contrario. Entonces,
el vivir con una planta, pero desde los territorios. Más que, porque me da mucha, por ejemplo, yo tengo en la esquina de mi casa, en una cuadra de mi casa, está la parroquia Santa Cristina de la comuna de San Joaquín. Se cerró mientras que la gente estaba muriendo y pasando de hambre porque no fueron capaces ni siquiera abrirlo para las ollas comunes. Yo participé en las ollas comunes y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a publicar, no en el Mercurio, porque no leo el Mercurio, pero en todas las redes informativas. Porque le pedimos al cura, se le pidió que se podía prestar solamente el salón para preparar ollas comunes y dijo que no. Pero sí después lo preparó cuando hubo la cosa de las vacunas. Yo no sé si lo obligan o no a abrir los lugares para hacer vacunatorios, pero ¿a qué voy yo? ¿Cómo vas a ir a una iglesia a que te enseñe, que te hable de Dios y cuando tú tienes hambre, la puerta está cerrada? ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que Dios lo ama mientras que el cura ni siquiera prestó hace 2 semanas atrás para hacer un velorio de una señora que había participado toda la vida en la parroquia? Entonces yo digo, toda esta teología y todos estos cursos que yo he ido teniendo contigo, con el PES, en fin, he ido aprendiendo que uno tiene que salir de lo cómodo. Yo hoy día escuchaba harto cómo se está terminando ya la nueva constitución. No puedo no dejarlo, porque yo creo que la fe y la política van juntos. La fe y lo femenino mío, mi teología, mi parte va junto. Muchos años se nos fueron vetados aquí, sobre todo en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no tiene arzobispa, no tiene, a mí me encanta soy obispa luterana, porque la Iglesia Católica no nos dan esos espacios. No nos dan el espacio de ser mamá, y las monjas tienen que ser también todas y a quién se le ocurrió, a la estructura de la iglesia. En cambio, si las pastoras de las otras iglesias pueden ser casadas, pueden tener pensar de un sentir diferente. Entonces, aquí voy yo, que yo te doy gracias nuevamente, y empezar a pensar cómo poder, ya no adentro de la iglesia, porque no me hace sentido, cómo poder ir mezclando la fe y la política, que yo la tengo como clara, que la quiero seguir mascando, entregársela a los otros que ya a lo mejor están muy lejos de eso. Y rogar y seguir rogando, ahí doy el mensaje político, que el 4 de septiembre nos tenemos, porque nuestros pueblos lo necesitan, porque para hacer una iglesia híbrida necesitamos que nuestros pueblos de las 9 naciones y los originarios tengan la opción de seguir creciendo. Gracias. Gracias a ti, Janet. ¿Qué puedo compartir o decirte? Estoy completamente de acuerdo. Así fe y política van de la mano, y la teología híbrida también es una propuesta profundamente política, ¿no? Al ser territorial y estar enraizada en las esperanzas de los pueblos, se alimenta desde ahí. Hoy día fue muy bonito en esta liturgia en la moneda, quedó clarísimo, ¿no? Era una liturgia en la moneda y ecuménica, y estábamos todos aplaudiendo la posibilidad del apruebo. Y cuando se nos invitó a decir cuáles son nuestras esperanzas, no todos, pero muchos dijimos, nuestras esperanzas tienen que ver con el momento histórico, que está lleno de errores, obviamente, que es perfectible, pero que anima una esperanza extraordinaria, histórica, y esperamos que se siga caminando en esa línea, ¿no? De reparación, justicia, reivindicación, interculturalidad, pluralidad política, y no solamente cultural, ¿no? Un respeto a los derechos humanos, a los derechos de las disidencias sexuales, una posibilidad de un Estado o de un gobierno, digamos, ¿no? Ecosocial. Entonces, extraordinario, creo que es abrir una puerta que tampoco sabemos, ¿no? Tampoco sabemos por dónde nos va a llevar, pero estamos convencidos de que seguir como estamos no tiene futuro. Sí, ese es el tema, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar de ser laboratorios de futuro. Y la iglesia, la teología, la fe, en cualquiera de sus colores y sabores,
tiene que instalarse ahí, ¿no? Tiene que ayudarnos a encontrar estas maneras de habitar con un futuro, ¿no? Con un futuro digno, sano, bueno, feliz, porque me da la sensación de que eso es lo que quiere Dios, ¿no? Dios no quiere que sobrevivamos, ¿no? O que seamos supervivientes, sino que seamos vivientes y bien, ¿no? Es la idea del buen vivir, que seamos buen vivientes, que vivamos bien, y nos riamos y no perdamos el humor y celebremos la vida y gocemos de la posibilidad de existir. Si esto es muy leve, ¿no? Estamos aquí, mañana no estamos, ¿no? Estamos aquí, mañana no estamos. Entonces, no vamos a estar peleando eternamente por el lugar de la mujer a la iglesia, ¿te das cuenta? Eso ya no hay que pelearlo, eso hay que tomárselo, ¿no? Tuvimos un encuentro con Leonardo Boff hace un tiempo atrás, dijo lo mismo, ¿no? Y a Leonardo yo se la compro, ¿no? Si quieren no me la compren a mí, cómprensela a Leonardo. Dijo, si no hay que pedirle permiso a nadie, no hay que, háganlo, júntense, celebren la Eucaristía, bautícense entre ustedes, o vivan otras sacramentalidades, o qué sé yo, ¿no? ¿Te das cuenta? Otras ministerialidades. Si eso significa estar con una pata adentro y una pata afuera, un pie adentro y un pie afuera, muy bien, creo yo, que es sano, ¿no? Jesús mismo vivió con un pie adentro y un pie afuera del judaísmo, ¿no? Con un pie adentro y un pie afuera. Y por eso tuvo la libertad de profetizar contra el templo, de cuando el sábado se transformó en una opresión, no respetar el sábado, ¿no? Y ser capaz de discutir con Moisés, que eran las tres grandes instituciones judías, ¿no? El Shabbat, el templo y la Torá. Y Jesús, sin querer destruir, ¿no? Cuando hubo la posibilidad de contestar, de disputar, lo hizo. ¿Cómo alguien es capaz de algo así? Solamente alguien que es muy libre, ¿no? Y que está parado en un lugar de mucho convencimiento de que esto es lo que Dios está pidiendo en ese momento histórico. La gran pregunta nuestra va a ser, entonces, ¿cuál es el querer de Dios, el deseo de Dios para nuestro momento histórico? Y ya eso cada uno tiene que respondérselo, en comunidades o personal, en familia, y responder. ¿Te das cuenta? Si eso va contra los templos actuales, bueno, habrá que ir. Eso. Oye, yo no sé hasta qué hora esto, vamos a estar aquí todo el día, ahí los dueños de la ETI me paran cuando ustedes digan. Podríamos estar aquí toda la tarde, toda la noche, pero bueno, el tiempo igual se nos está cortando. Bueno, antes que nada, antes de pasar al último momento, darte las gracias, Pedro Pablo, por tu tiempo, por tus palabras, por compartirnos tus saberes, ¿cierto? Por entregarnos tus poesías también. En fin, esas cosas, no sé si llamarlo híbrida de ti, ¿cierto? Las multiformes caras de tu personalidad, ¿cierto? Y que estas palabras también sean, como tú dices, un principio para poder pensar nuevas realidades, nuevas formas de pensar a partir del talante de Jesús, ¿cierto? De las formas de Jesús. Y sobre todo, este tema, esas palabras que tú mencionas del buen vivir, del summa causai, como se dice en el mundo, si no me equivoco, quechua, ¿cierto? Las palabras que el summa causai, buen vivir. Y uniendo eso, yo le quiero pasar la palabra, ¿cierto?, a Alexis, porque en este último momento, ya que tiene que ver con lo estético, digámoslo así, con lo cultural, nos va a presentar a unos 3 videos, ¿cierto? Unos 3 videos que tienen que ver precisamente con esta lucha, digámoslo así, este anhelo, esta esperanza por un buen vivir, específicamente en los territorios donde él es parte, donde él habita, donde él vive sus luchas diariamente. Alexis, te doy la palabra para que tú nos puedas acompañar en este último momentito. Ya, pues muchas gracias por acompañarnos todos y todas, ¿no es cierto? Esta semana que está terminando ha sido muy, y yo creo que todavía un poco de convulsión acá en la zona de Puchuncaví, Quintero, debido a que para las organizaciones medioambientales, cuando el presidente Boric habla de cerrar parte de la empresa de Codelco, era uno de los pasos más importantes que se ha dado en las luchas medioambientales. Entonces se tomó con mucha alegría, pero pasaron los minutos y algo que se veía como favorable para Puchuncaví, Quintero y en realidad
como dice el Luciano, ¿no es cierto?, el Samuel, para las zonas de sacrificio, porque no solo Puchuncaví, Quintero es zona de sacrificio, sino que tenemos varias en nuestro país. Entonces, para nosotros fue complejo cuando viene el tema de la protesta de los trabajadores de Codelco por el cierre, ¿no es cierto?, parcial. Hay que recordar que casi el 80% de los trabajadores de Codelco son de afuera, no son de Puchuncaví ni de Quintero. Solo un 20% trabaja en la empresa. Eso es importante decirlo. Y ahora voy a dejar, digamos, que hable el invitado que traje. Y antes quiero mostrar un video un poquito. Si me muestra el primer video, me ayuda ahí, Luciano, por favor, para que pueda después presentar a Fabián. Bueno, ustedes saben que nosotros como trabajadores de la Empresa Nacional de Minería Codelco, de los momentos que ingresamos a nuestra empresa, entramos todos sanos, lamentablemente. Y ahora realmente hemos salido con secuelas, pero realmente que ustedes no pueden darse cuenta de la situación de cada uno de nosotros, contaminado con arsénico, con cadmio, con cobre, con elementos totalmente nocivos y sustancias dentro de nuestros cuerpos. Y en estos momentos en nuestra organización llevamos más de 160 trabajadores fallecidos, más de 60 por paros cardíacos al miocardio, más de 60 por cánceres y otro por accidentes laborales dentro de la Empresa Nacional de Minería Codelco. La verdad de las cosas, para nosotros en estos momentos no tenemos salud. En toda la región, ni en Puchuncaví ni en Quintero, no tenemos salud. No, jamás se lo hizo un análisis de metales pesados. Jamás. La realidad de las cosas, nosotros estamos abandonados por el Estado y los gobiernos sucesivos. Este es un pedacito de un documental que se llama Los Hombres de Verde. Está en YouTube. Ahí lo pueden encontrar completo, es más largo. Yo quería mostrar un poquito porque esto le afecta a los mismos trabajadores también, o sea, una temática y afecta a las comunidades, afecta a los niños, afecta a todas las comunidades, tanto de Quintero, Puchuncaví, por este cordón industrial. Entonces ahora les voy a dejar un invitado también, y él se va a presentar. Se llama Fabián, y también trabaja acá en el territorio. Así que ahí se los dejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Navarrete, soy actor de profesión, nacido y criado acá en Puchuncaví. Soy artista, educador, trabajo en programas del Ministerio de la Cultura como el Acciona, plan de alfabetización del Mineduc, talleres tanto de teatro y también además de hip hop educativo. Soy cultor de rap educativo, pertenezco a una red de una red que se llama Transformación Educativa. Mi arte básicamente es el rap, la música rap, con un mensaje consciente, podríamos decir, o más que nada relatar la realidad de lo que uno vive acá. O sea, el rap trata de eso, de hablar de lo que uno ve. Y yo vivo en una comuna mal llamada zona de sacrificio, por un parque o por un cordón industrial gigante, el más grande de Chile, el cual nos ha contaminado durante mucho tiempo el aire, el agua, la tierra. Y bueno, haciendo resistencia a través del arte, ese es mi camino. Ya hay gente que está más metida en el tema más medioambiental. Mi trabajo es más hacer conciencia desde el arte, desarrollar herramientas integrales para las personas, para que se den cuenta que el arte en general es una herramienta para el desarrollo de las personas que no es material, sino que es más bien personal, es un desarrollo integral en donde tomamos conciencia de lo que nos rodea y por ende al tomar conciencia de lo que nos rodea podemos ver lo que nos afecta, como en este caso que es vivir en un parque al lado de un cordón industrial donde, supongamos, es más violento decirle a un niño, oye, no corras tanto o respira poquito porque el aire está contaminado hoy día. Esa es la realidad que vivimos hoy.
Así que yo quiero presentarles parte de de mi trabajo musical, el cual se llama, bueno, mira, el nombre artístico podríamos decir es Bird Boy, que es el sonido del pájaro, el sonido del ave. Y mi disco se llama El Rap Mi Herramienta, y el tema que les voy a presentar se llama Estilo Ninja, el cual habla un poco del contexto actual que vivimos a nivel nacional, plantea críticas y problemas, pero también a la vez soluciones. Así que eso, espero que les guste y seguimos en Resistencia. ¿Lo mostramos nomás, Alexis? Sí, por favor, sí. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Desde la mañana ya todo es intenso, causa las noticias pone tenso, con la mascarilla el día está más denso, la libertad parece que se venció, mientras el politruco aplasta con la repre, generaciones se pierden en la depre, unos encerrados y otros en Cachagua, armándose un carrete, y en la Araucanía con tanquetas arremete, mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear, reinicio mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear, los de arriba nos quieren dividir, su música calladito te quieren así, mirando al de al lado para competir, parece que el virus ya estaba aquí, como ninja silencioso al sistema hay que hackear, entre los vecinos nos vamos a levantar, armando espacio para la comunidad, porque al politruco le teme a la unidad. Reinicio mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear, reinicio mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear, meditar al estilo Shaolin, transformarlo de adentro para elevar el ki, trabajar la fortaleza para resistir, las respuestas siempre están en ti, si no hay camino hay que inventarlo, viviendo paso a paso, recorrerlo, cada vivencia nos deja algo, nuestro ser vamos fortaleciendo, reinicio mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear, reinicio mental, control social, agobiados nos quieren para dominar, despertar de esta realidad, como piños al sistema vamos a hackear. Meditar al estilo chap 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 chap. Bueno, ahí estaba Fabián, que es de esta zona, y con su rap, ¿no es cierto? ¿Sí? Ay, quiero pasar un dato. Perdón, tengo un súper amigo aquí en mi comuna, Lulo Arias de Leguayor, que es rapero y denuncia todo esto también. Sí, lo ubico. Sí, muy bien, sí. Excelente. Así que... Bien, muy bien. Oye, gracias Alexis por estos son regalos, ¿eh? Son regalos para el corazón, para la vida, para toda nuestra totalidad, todo nuestro ser y para nuestras comunidades también. Lucile, hace rato que tiene levantada la manito. Antes de concluir, para
para que no la dejemos. No sé si Lucila quiere decir algo. O tiene la manito levantada así. ¿Lucila? Parece que no. Al menos yo no escucho nada, no sé si ustedes. Parece que no. Bueno, bueno, entonces, nada más que decir. Primero que todo, darle las gracias nuevamente a Pedro Pablo por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por estar aquí en este, digámoslo así, como este círculo, este como Nitram, donde nos vamos compartiendo nuestras vidas, nuestras experiencias, donde aquí Pedro Pablo también nos da su sabiduría, ¿cierto? Sus propias experiencias que va decantando en el papel, en su devenir, en su vida, ¿cierto? Agradecerle sus palabras, ¿cierto? Agradecer que esté aquí con nosotros de parte de la escuelita, ¿cierto? Y obviamente dejarlos invitados a cada uno y a cada uno de los que están aquí presentes para que nos puedan acompañar en el próximo conversatorio que va a llegar el mes de julio, ¿cierto? El mes de julio junio se está acabando, ¿cierto? En julio ya también vamos a tener nuestra conversación, nuestro encuentro, para que cada una y cada uno de ustedes nos puedan acompañar, nos pueda regalar, porque la presencia de ustedes es siempre un regalo, ¿ya? Y Oye, como un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo Luciano, para la quiero decir gente gracias de... también, gracias a Silvia, Eduardo, a otra Silvia, Fremi, María Luisa, Alexis, Samuel, Cristian, Janet, a todas las que estuvieron, y gracias por la invitación. Estuvo muy bonito y qué rico encontrarnos un sábado a conversar la vida. Gracias. Abrazo desde Argentina. De la un abrazo Patagonia, grande y a seguir Argentina, andando, ¿ah? desde Río Negro. Peucayal, Hoy Peucayal. estamos festejando el Año Nuevo Mapuche. Así es, qué bonito, Ferey, qué Ferey. bueno, qué bueno. Eso. Eso. Muy bien, Chaltumay, Un abrazo, Peucayal. gracias. Muy linda Chao, la chao. charla. Muchas Compartimos gracias. plenamente.